Bien, el análisis de fuerzas equivalentes, ¿no? Consiste en que digamos que este es el edificio, ¿ya? Entonces vamos a idealizar el sismo como un conjunto de fuerzas equivalentes aplicadas sobre la estructura. Estas fuerzas que están en color rojo van a representar al sismo, ¿no? Y bueno, más o menos tienen una distribución triangular, más o menos. Pero en cada entrepiso hay que aplicar estas fuerzas equivalentes, ¿ya? La otra vez hicimos un metrado de cargas para obtener las masas, ¿se acuerdan? Si ustedes revisan en ese metrado de cargas, la masa en que hay en el nivel de la losa es mucho mayor que la masa de las columnas. Por eso es que se asume que toda la masa está concentrada en un punto. Ese sería M1. Luego aquí M2 y M3. Cuando se produce una aceleración del suelo, cuando el suelo acelera, digamos en esa dirección, entonces por inercia, estas masas tratan de quedarse en su posición original, ¿no? Entonces se genera algo así, ¿no? Porque el suelo está acelerando hacia la derecha. Entonces, eso es equivalente a que el suelo ya no acelere, pero en lugar de colocar la aceleración del suelo, colocamos un sistema de fuerzas. Estas son las fuerzas equivalentes. En este caso, bueno, la estamos dibujando en otra dirección, pero es lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste el análisis estático? El primer paso en el análisis estático es determinar cuánto debería valer esta fuerza y esta otra y esta otra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, eh, veamos qué es lo que nos dice la norma antes de comenzar. Existen algunas limitaciones para el uso del análisis estático. Como es un análisis muy simple, digamos, muy simple, entonces no se puede utilizar en todos los casos. Ya, veamos qué es lo que dice. Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas, actuando en el centro de masas de cada nivel. Bien. Luego dice, pueden analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares, ubicadas en la zona sísmica 1. ¿Ya? Bien, la zona sísmica 1 está descrita en líneas arriba. Ya después lo vamos a explicar bien, pero fíjense, la zona 1 es la zona menos sísmica del país. ¿Ya? Es esta zona que está en verde claro. Pero bueno, entonces nos dice que pueden utilizarse en esa zona sísmica. Dice, en otras zonas sísmicas, o sea, en la 2, 3, 4, puede emplearse este procedimiento para las estructuras clasificadas como regulares, según el artículo 20 de la presente norma, de no más de 30 metros de altura, o sea, que sea de 30 o menos, y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería confinada, que no sean de más de 15, aun cuando sean irregulares. Entonces, es regular, no importa, hasta 30 metros. Y para las irregulares, solamente si es que son de concreto armado o albañilería, hasta los 15 metros. Para las estructuras irregulares que puedan analizarse con este método, de acuerdo al numeral 33.2, el análisis de la estructura en cada dirección predominante se realiza con el 100% de las solicitaciones en una dirección y el 30% de las solicitaciones en la dirección perpendicular, ¿no? Bien, a ver, vamos a explicar entonces un momento antes qué es una edificación regular y por otro lado cómo se hace esta combinación. Un segundo. A ver, vamos a conectar este dispositivo.
No, no puede ser. Ya. A ver, entonces, primero vamos a explicar a qué se refiere con una estructura. Eso también hay una clase en la que vamos a ver en detalle esto, ¿ya? Pero hoy lo vamos a ver en términos generales. A ver, por ejemplo, existen dos tipos de irregularidades. Irregularidades, ¿no? Existen irregularidades en planta y existen irregularidades en elevación. ¿Ya? Irregularidades en planta es dentro de un mismo nivel y irregularidades en elevación es, digamos, comparando un nivel con otro, el primero con el segundo, el segundo con el tercero y así. Entonces, las irregularidades en planta hacen referencia a, como les dije, algo regular es algo simétrico y algo irregular es algo que no es simétrico, que no es continuo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una configuración, exagerando, digamos, de un cuadrado, el edificio visto desde arriba, su vista en planta, es un cuadrado, digamos, 12 metros por 12 metros. Entonces eso es regular. ¿Ya? ¿Qué sería irregular? Por ejemplo, sería si el edificio tiene una configuración en cruz, digamos. Ah, bueno, perdón, primero, ¿qué sería irregular? ¿No? Sería, digamos, si el edificio tiene una configuración así, que ya no es simétrica, una configuración en L, ¿no? Ahora, hay otras configuraciones que también no son buenas, por ejemplo, en cruz, no, no es buena, ¿ya? No, no, bien, ya. Ahora, si va a ser en rectángulo, se recomienda digamos, B sobre A sea menor que 4, ¿ya? También en T, digamos, no sería una buena configuración, ¿ya? Si es un elemento, digamos, así, medio octógono o hexágono, también muy bien. En estos casos, les voy adelantando que la solución es separar en dos bloques el edificio. Por ejemplo, si esta fuera una L, el caso de la L, por ejemplo, lo puedo separar en un bloque que sea así y otro bloque que sea así. Eh, Eso, o si fuera la T, también separarlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y colocar en esa separación una junta sísmica. ¿Ya? Aquí, junta sísmica, junta sísmica. ¿Ya? También se considera como irregular cuando, digamos, uno de los ejes no son perpendiculares. Digamos que uno de los ejes es así inclinado, como está esta línea. También esto sería irregular. No, en este caso no se puede arreglar porque de repente el terreno es así. Bueno, ya queda como irregular. Eh, ya, que sea irregular, digamos, afecta el desempeño de la estructura, pero no quiere decir que sea imposible. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando se puede separar, así como en este caso, sí, lo ideal es separarlo. Cualquier ingeniero te observaría y te diría que no, que se separen. Pero si es así, bueno, de repente se puede aceptar porque ya, qué cosa, no hay nada que hacer, ¿no? Hay otros casos de irregularidades en planta que lo vamos a ver más adelante. La irregularidad en elevación es, por ejemplo, cuando se reduce significativamente el área de una edificación en altura. Digamos que vista un perfil, digamos, la edificación es así, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos dos niveles con un área en planta grande y acá tenemos, digamos, cuatro niveles donde vemos que el área se ha reducido, ¿no? Significativamente. Entonces, esta es una irregularidad en elevación, ¿ya? También se considera irregularidad en elevación cuando, por ejemplo, tenemos algún elemento estructural, digamos, una columna, ¿no? Ahí está la losa, digamos acá, 80 centímetros, y luego se le reduce su sección transversal a la columna de forma muy brusca, digamos 30 centímetros. Bueno, hay algunas ecuaciones que lo vamos a revisar más adelante, pero en general
las secciones transversales no deberían reducirse bruscamente. Bien, entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que la columna siga siendo de 80 hasta arriba. Eso sí, ya lo reduce. Bien, entonces, cuando una edificación es regular, vamos a aprender más adelante a verificar las irregularidades. Pero por el momento simplemente sabemos que cuando es regular puede aplicarse el análisis estático para cualquier edificio que sea regular, sin importar su altura, en la zona 1. Y en el resto de la zona, dice, hasta de 30 metros de altura. Pero si es de muros de concreto de albañilería, solo hasta 15. ¿Ya? Bien, la otra cosa que indica la norma sobre el análisis estático es lo siguiente. Por lo general, nosotros tenemos, eh, digamos, una configuración, digamos, un edificio de un nivel. ¿Ya? Así, el edificio más simple posible. Entonces, lo que la norma me está diciendo es que obviamente el edificio está en 3D, ¿no es cierto? Lo que la norma me está diciendo es que en una dirección apliques la fuerza sísmica, le vamos a denominar F, ¿ya? Y o sea, a ver, el edificio, a ver chicos, el edificio tiene que analizarse en ambas direcciones, en X, digamos así, en X y también en Y, ¿ya? Lo que la norma me está diciendo es que cuando tú hagas el análisis en X, consideres el 100% de la fuerza sísmica en X y lo combines con un 30% de la fuerza sísmica en Y. Y ya también cuando hagas el análisis en la dirección de Y, ¿ya? En la dirección de Y, consideres el 100% en la dirección de y un 30% en la dirección de X, ¿ya? Eso es lo que te está diciendo. O sea, que consideres, digamos, para ese sería el análisis en X, y este sería el análisis en Y. ¿Ya? Eso es algo que aparecía, antes se hacía esa práctica, algunos ingenieros hacían esta práctica, en, sin que la norma lo indique, porque en realidad esta indicación es de esta actualización de esta norma. ¿Ya? Eso, bueno, desde mi perspectiva, solamente esto es relevante para muros, para edificaciones de muros de concreto armado. Si no, para otras edificaciones no. Entonces, no hace falta mezclar con el 30%, sino que es suficiente con el 100%. Pero bueno, ya que la norma lo indica, se tiene que hacer, ¿no? Bien, entonces, esas son las indicaciones que dice para análisis. Bien, ahora vamos a explicar otra cosa más antes de cerrar esta pizarra. Les había comentado de que el análisis estático o de fuerzas equivalente consiste en que vamos a encontrar estas fuerzas en cada nivel que representarían al sismo, ¿no? Bien, entonces esta sería el F1, esta sería el F2 y esta sería el F3. ¿Ya? Ya, por un tema de equilibrio, ¿no? Entonces acá la cortante basal, no sé por qué lo dibujan ahí, ¿no? Debería dibujarse aquí. La cortante basal necesariamente tendría que ser igual a la suma de F1 más F2 más F3, ¿no? Estamos diciendo que el suelo ya no va a acelerar, entonces se supone que estamos en equilibrio, ¿no? Entonces, VB es F1, F2, F3. Ya, entonces, el procedimiento para el análisis estático consiste en lo siguiente. Digamos, como primer paso, vamos a determinar el valor del peso sísmico. ¿Ya? Eso ya ustedes saben cómo hacer el cálculo, ya hemos hecho la anterior clase. El segundo paso es calcular la cortante basal.
¿ok? Que es igual a esta fórmula, ¿ya? Donde P es el peso sísmico y estos son algunos coeficientes que vamos a aprender a calcular. El tercer paso, ¿ya? Es calcular los coeficientes alfa. Calcular los coeficientes alfa sub i. Y estos coeficientes alfa sub i, si hay tres pisos, tienen que ser tres coeficientes, ¿ya? De manera que una vez que tenemos los coeficientes alfa sub i, calculamos f sub i como alfa sub i por el cortante basal. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, calculamos alfa sub 1, lo multiplicamos por el coeficiente basal y con eso calculamos f sub 1. Vendría a ser este valor. ¿Se ve? Bien. Luego viene el cuarto paso. El cuarto paso es que calculamos los desplazamientos. Desplazamientos. Ya, calculamos los desplazamientos de cada piso. ¿Ya? Y aseguramos que sea menor de lo que pide la norma. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos para el análisis estático. A ver si le toman una captura de pantalla. Bien, entonces ahora vamos a ir con el primer paso, que es, ya supuestamente ya hemos aprendido a calcular el peso sísmico, y ahora vamos a calcular el cortante basal. Bien, entonces, fijémonos qué es lo que dice la norma, ¿no? Bien, dice, ¿no? Justo estábamos leyendo acá el análisis estático, y acá dice fuerza cortante en la base. La fuerza cortante basal, la fuerza cortante total en toda la base de la estructura, correspondiente a la dirección considerada, se determina mediante la siguiente expresión. Y ahí está. Cortante igual a Z por U por C por S sobre R multiplicado por el P, que es el peso sísmico. Dice, cuando el periodo fundamental de la estructura sea menor que TP, se debe usar un valor de C igual a 2,5. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. También dice, el valor de C sub R debe satisfacer de que C sobre R sea mayor que 0,11. Y bueno, acá dice, la distribución de la fuerza sísmica en altura. Bueno, pero primero, antes de hacer eso, vamos a ver pues qué son estos coeficientes Z, U, CS y R. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con el coeficiente Z. El coeficiente Z hace referencia, todos están acá arriba, aunque sea anótenlo. El coeficiente Z se obtiene del artículo 10. ¿Ok? El coeficiente Z es la aceleración máxima, el PGA, la aceleración máxima que se experimenta en, en una determinada zona y acá dice algo importante, con 10% de probabilidad de ser excedida. ¿Ya? O sea, ese es, digamos, el riesgo que, bueno, más que todo, el peligro que toma en cuenta la norma. Y esto en otras normas ya no es así, luego cosas más modernas. Pero bueno, esto es lo que se tiene, ¿no? El, eh, ya, entonces, la norma, ¿qué es lo que dice, no? Yo les había explicado cuando hicimos la parte teórica. eh, yo les había explicado cuando hicimos la parte teórica del curso, de que existen dos tipos de análisis. Un análisis, un enfoque dos enfoques en la ingeniería sísmica, ¿no? Un enfoque determinístico y otro enfoque probabilístico. En el enfoque determinístico, simplemente se agarra el sismo más grande histórico, se le da un factor de seguridad inclusive, y luego se diseña para ese sismo, el más fuerte.
Pero el problema es que ese sismo de repente pues ocurre cada 100, cada 200 años, ¿no? Y la estructura solo va a vivir 50 años. Entonces estamos desperdiciando recursos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema con el enfoque determinista. El enfoque probabilístico, sin embargo, tiene otra perspectiva. Dice, ya, vamos a aceptar cierto riesgo que sea, digamos, algo razonable. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Mm, Se interpreta como que la aceleración máxima horizontal. A ver, vamos a diseñar cómo se enfoca en este caso, el enfoque probabilístico, ¿no? Ellos dicen, ya vamos ¿cuál va a ser ese riesgo ese peligro tolerable, o sea, aceptable? Va a ser que exista un 10% de probabilidad de que se exceda esta intensidad a lo largo de la vida del edificio. ¿Y cuál es esa vida del edificio? 50 años. Del edificio lo diseñamos para una determinada aceleración, pero esa aceleración es aquella que tiene un 10% de probabilidad de ser excedida en 50 años. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, esta es la zona del Cusco, ¿no? Acá está la ciudad del Cusco. Entonces, la zona es una zona 2 y la aceleración de diseño es 0,25 veces la gravedad. Entonces, lo que me está diciendo es que en esta zona la probabilidad de que se exceda 0,25 G en 50 años es 10%. Y esa es lo aceptable, digamos, ¿no? En todas las zonas es 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, pero en zona 2 es menos sísmica, por eso es que es 25, ¿no? Y este es 35 y este es 45. Entonces, básicamente, el factor de zona lo que hace es representar el peligro sísmico de una determinada zona en términos de intensidad, ¿ya? Porque la frecuencia ya está definida aquí, ¿no? 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Bien, em, esto se expresa como, como una fracción de la aceleración de la gravedad. Y si ustedes miran, claramente en la costa hay mayor peligro. Y en la medida en la que nos acercamos a la selva, el peligro disminuye. ¿Ya? Bien, existen algunas regiones que tienen dos zonas sísmicas. Fíjense. Por ejemplo, aquí tenemos la región del Cusco. Y en esta zona, en la zona inferior, digamos, en la frontera con Arequipa, existen una zona que está en amarillo y una zona que está en verde. Igual, por ejemplo, aquí Apurímac, miren, tiene una zona en verde y otra zona en amarillo. ¿Ya? Eh, Madre de Dios, miren, tiene una zona en zona 2 y otra parte en zona 1. Entonces, inclusive, a ver, Lima, por ejemplo. Es Lima. ¿Ya? Lima metropolitana, está todo en Lima, en zona 4, o sea, toda la ciudad. Pero en los alrededores tiene zona 3. ¿Ya? Entonces, varios departamentos tienen dos zonas, inclusive Arequipa, miren, zona 3, zona 4. ¿Ya? Bien, entonces varios departamentos tienen diferentes zonas. Entonces, para ver de qué zona es exactamente, puedo ir a los anexos de la norma. Acá está. A ver, aquí, al anexo número 2 de la zona. Y allí puedo buscar exactamente con el distrito. Por ejemplo, en el caso de Cusco, que se había mencionado, uy, ya vamos a ver el caso de Cusco. Acá está, ¿no? Cusco, dice, calca todos los distritos en zona 2. Ya, así está por el estilo. Y ahora cuando llegamos aquí, dicen Chumbivilcas. Capamarca, Chamaca y Colquemarca, zona 2. Libitaca, Yusco, Quiñota, Santo Tomás y Belille, zona 3. Ah, no, Libitaca es 2, perdón. Libitaca es 2. Desde Yusco hasta Belille es zona 3. ¿Ya? Así por el estilo, yo puedo encontrar en detalle qué distritos son zona 2 y qué distritos son zona 3, ¿ya? En el anexo número 2 de la norma. Bueno, eso está allí, ya, tomenlo en cuenta.
Si es que no se ve a simple inspección en el mapa, entonces eh, puedo yo mirar el anexo, ¿no? Bien. Perdón, chicos, un segundo.
Ya chicos, vamos a continuar. Se fue la luz unos minutos. Bien, entonces estábamos en esto, ¿no? Que el factor Z se va a tomar de acuerdo a la ubicación en el mapa. Si no veo bien, reviso el anexo. ¿Ya? Por ejemplo, para la ciudad de Cusco, que está ahí, es bastante claro que es zona 2, ¿no? Entonces Z va a valer 0.25. ¿Está bien? Bien, eso también está aquí, ¿no? Es lo mismo esta tabla. Zona 2, 0.25. Bien. Mm, eso, ¿ya? Ese es el primer factor, el Z. Luego tenemos el factor U, ya que es el uso, que ya lo habíamos visto en la anterior clase. ¿Ya? El uso se define de acuerdo al artículo número 19 de la norma. ¿Ya? Veamos qué es lo que dice, ¿no? Cada estructura está clasificada de acuerdo a las categorías de la tabla, sí, de la norma, dice, ¿no? Ya, entonces, si yo, digamos, reviso aquí, ya les había explicado que existe categoría A, B, C y temporales. ¿Ya? Las temporales no nos interesan. ¿Ya? Categoría 1 son hospitales grandes. Categoría 2 son todos estos, que ya los hemos mencionado en la anterior clase. Ya son edificaciones esenciales, ¿no? O edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, como grandes hornos, fábricas y depósitos de materiales. ¿Ya? En el factor es 1,5. En la categoría B tenemos estadios, coliseos, centros comerciales, terminales, cines, etcétera. Su factor es 1,3. Y en edificaciones comunes, ¿ya? Como oficinas, viviendas, hoteles, restaurantes, su factor de uso es 1. O sea, yo leo la descripción, ¿ya? Determino si es A, B o C. Eso ya aprendimos en la anterior clase. Y si es A, su factor es 1,5. Y si es B, su factor U vale 1,3. Y si es C, el factor U vale 1. El factor U hace referencia a este factor de aquí. ¿Ya? Bueno, la discusión sobre esto ya lo hicimos en la anterior clase, ya no vamos a volver a hacer, pues, ¿no? Y acá se ha añadido este artículo en esta norma, ya que no estaba en la anterior. Dice, para edificaciones con áreas de usos combinados, o sea, digamos que una parte es un museo y otra parte son oficinas, digamos. Ya, se debe usar el mayor valor del factor de uso, U, siempre que el área correspondiente a dicho uso supere el 15% del área total de la edificación, sin incluir sótanos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo un terreno, ¿no? En ese terreno, digamos, le vamos a poner un valor, digamos, es de 200 metros cuadrados. De esos 200 metros cuadrados, digamos, están construidos dos pisos. Entonces hacen un total de 400 metros cuadrados. De esos 400, digamos que en 100 metros va a ser un museo. Como es museo, es categoría B. Y en los otros 300 van a ser oficinas. Entonces categoría C. Lo que me está diciendo ese artículo es que utilice el mayor, o sea, el museo. Su factor sería 1,3. Siempre que el área del museo, que en este caso es 100, sea mayor que el 15% del área total. ¿Cuánto sería el 15% del área total? De los 400, porque el terreno es 200, pero son dos pisos, ya, 400. El 15% sería 60 y el museo tiene 100. 100 es mayor que 60, entonces sí es mayor que el 15%. Entonces usemos la categoría 1, 3. ¿Está bien? Categoría B, factor U igual a 1,3. Bien, entonces es el factor de U, ya es el factor U. Y luego sigue el factor S, ya, factor S. Acá, y el factor S se va a determinar de acuerdo a, exactamente de acuerdo a la tabla 4, ya que está en el artículo 17.
¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos la parte teórica, habíamos explicado de que existe algo que se conoce como parámetros de sitio o condiciones de sitio, no, en general, efectos de sitio. Entonces, lo principal entre estos efectos de sitio era el suelo. Si el suelo es blando, el sismo, las ondas sísmicas se van a amplificar. ¿No? Y si el suelo es rígido, las ondas rígidas, perdón, si el suelo es rígido, las ondas sísmicas no se van a amplificar. Entonces, eh, para tomar en cuenta esto, es que nosotros utilizamos el factor S. Entonces, si ustedes, entonces primero vamos a ver cómo se clasifica ese suelo, ¿no? Por lo general, chicos, antes de comenzar con esto, por lo general, en un proyecto, digamos, real, ¿no? En la práctica profesional, la clasificación del suelo lo realiza el ingeniero geotécnico, ¿ya? O el ingeniero a cargo del estudio de mecánica de suelos. O sea, cuando digamos uno comienza un proyecto, ¿no? Nos manda a hacer antes de hacer las estructuras, tienen que mandar a hacer el estudio de suelo. Y allí, en el estudio geotécnico, el, el profesional determina qué tipo de suelo, qué perfil de suelo es. ¿Ya? No tipo de suelo es de repente de acuerdo al SUX, ¿no? No me refiero al tipo, sino me refiero al perfil del suelo, el perfil sísmico del suelo. Que solamente existen, miren, existe uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y otros, ¿no? Cinco y otros. ¿Ya? Entonces el profesional encargado del estudio de mecánica de suelos es quien hace, pues, ¿no? Puede ser un civil, geotécnico, a veces geólogo, no sé. Ya. Entonces, bueno, eso también es una discusión bastante extensa, porque antes la gente lo hacía, entre comillas, a criterio, que es básicamente sin criterio a veces, ¿no? Cuando en realidad las normas para la clasificación de perfiles de suelo están bastante bien establecidas, ¿no? Como se describe aquí. Pero bueno, vamos a leer brevemente en qué consiste. ¿Ya? Pero bueno, esto, en todo caso, lo leen ustedes esto. Yo lo voy a explicar de forma breve. ¿Ya? Eh, bien, lo fundamental para clasificar el tipo de suelo es la velocidad con la que se propagan las ondas de corte, VS. Porque habíamos explicado que las ondas de corte son las ondas más dañinas, ¿no? Más dañinas para los edificios. Entonces, mientras más rígido el suelo, la velocidad de onda de corte más veloz, ¿ya? Porque es más rígido, ¿no? Tiene más masa, más rigidez. Entonces, si la velocidad de onda de corte es mayor a 800 metros por segundo, se le clasifica como roca. Si la velocidad de onda está entre 550 y 800, se clasifica como suelo muy rígido. Entre 350 y 550 se clasifica como suelo rígido. Entre 200 y 350 se clasifica como suelo intermedio. Menor que 200 es blando. Y el perfil excepcional, bueno, son esos, son excepcionales. Ya, eso lo vamos a discutir después. Bien, entonces en estos perfiles de suelo, que principalmente deberían clasificarse de acuerdo al VS, hay un problema. La mayoría de los ensayos que se hacen en los estudios convencionales de mecánica de suelos no te dan como resultado el VS. ¿Mm? Ya, entonces, como no te dan el resultado del VS, tienes que tomar en cuenta otros criterios. A ver, ¿cómo qué criterios? Por ejemplo, puedes tomar en cuenta los criterios que existen aquí. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, fíjense acá dice, ¿no? Las mediciones corresponden al sitio del proyecto o a perfiles de la misma roca en formación igual o mayor entre fracturas. Cuando se conoce que la roca dura es continua hasta 30 metros de profundidad. O sea que es una roca realmente grande, ¿no? Hasta 30 metros. Ya, las mediciones de las ondas suelen ser usadas para estimar el valor de VS, ¿no? Bueno, este perfil S sub 0 roca es para realmente roca. ¿Ya? No es como que, para este suelo está muy duro, parece roca. No, es roca. ¿Ya? Tiene que ser roca, con una profundidad de 30 metros. Y honestamente es bien difícil encontrar un suelo así.
Ya es bien difícil encontrar esas condiciones de cimentación, muy poco frecuente. Ya en el Cusco, por lo general, vamos a tener S2, S3 y S4. Principalmente S3 y S4. ¿Ya? Bien. Antes había un perfil de suelo menos. Ya han aumentado uno, que es este suelo muy rígido. Bueno, este suelo muy rígido dice para grava arenosa, muy densa, con presencia de bolondería, o sea, rocas grandes, ¿no? Arena muy densa o grava arenosa muy densa, con mayor que 50, con CC mayor que 50. Bueno, igual esto es un poco difícil de encontrar, digamos, pero ahí está. En la anterior norma solamente existían estos tres y la roca, ¿ya? Bien, entonces fíjense, si yo no tengo el VS para clasificarlo, porque lo ideal es hacer con VS, lo otro que puedo hacer es emplear los valores del SPT, del ensayo, del número de golpes del ensayo SPT. Fíjense, para SPT, pero SPT basado en 60 golpes, ¿ya? Entre 30 y 50, o sea que es un suelo bastante duro. Bien, con 30 golpes no ha llegado a entrar los 60 centímetros del SPT. Entonces lo clasifico como suelo rígido. Esto principalmente, ¿cuáles son los que realmente se usan? El S2, el S3 y el S4. ¿Ya? S2 principalmente en la costa, donde hay arenas, gravas, ¿no? ¿Ya? Dicen arcilla muy compacta, bla, 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 ya. Suelos intermedios, con un SPT entre 15 y 30. Eso es bastante frecuente en Cusco. Y suelos blandos, con un SPT menor que 15, también es muy frecuente en Cusco. ¿Ya? Bien, ya no tienes el SPT y necesitas clasificar el suelo. Ah, bueno, entonces puedes revisar la resistencia al corte en condición no drenada. Resistencia al corte simple, un ensayo de corte simple. Eso sí lo tienen todos los estudios de suelo. Ya, entonces, dice, ¿no? Mayor que 1 kilogramo por centímetro cuadrado, suelo rígido. Entre 0,5 y 1, suelo intermedio. Entre 0,25 y 0,5, suelo blando. ¿Está bien? Esa es la idea general. Bueno, acá hay algunas otras indicaciones que les recomiendo leerlas. Y lo que sí hay que indicar con respecto a esto es de que lo ideal es clasificarlo de acuerdo al VS, pero si no tengo el VS, el SPT, y si no tengo el SPT, el SU. ¿Ya? Ahora, si yo quiero clasificarlo de forma directa, o sea, quiero clasificarlo con el VS, puedo, digamos, emplear un ensayo de más W o un ensayo de microtrepitación, ¿no? O cualquier otro ensayo, así que sea explícitamente para calcular el VS, ¿no? Mm, Ahora, en la norma peruana te dice que estos valores son los valores mínimos, ¿ya? Que no puedes cambiarlos, ¿no? Por alguna parte dice. Pero en ese aspecto difiere de las normas de otros países, ¿ya? Por ejemplo, en la norma mexicana te dice, ¿no? Que si no vas a hacer un ensayo para determinar VS, entonces agarra la tabla. Pero si haces el ensayo, entonces usa los resultados de tu ensayo. Entonces, eso es lo ideal, de hecho, ¿no? O sea, hacer el ensayo y usar el resultado. Solo que estos ensayos suelen ser más caros. Y es poco disponible y a veces no hay personal disponible, ¿no? Ya. Entonces, estos son suelos excepcionales para suelos potencialmente licuables, excepcionalmente flexibles, susceptibles de densificación por vibración, colapsables, orgánicos, turba, ya, excepciones. Bien. eh, y entonces, una vez que yo he clasificado, acá está un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Hace un rato. Una vez que yo ya he clasificado a qué perfil pertenece, ¿ya? Ah, miren, acá hay un error. Como les dije, este es el borrador de la norma, ¿no? De la nueva. Acá está hasta S4, pero le está faltando el S5. Ya, pero bueno, supongo que ya lo van a corregir. Eh, ya, una vez que yo sé qué perfil es, ahora, si digamos tengo que hay varios estratos de suelo, y un estrato tiene un perfil y otro estrato tiene otro perfil y así. Entonces utilizo una media ponderada, como se indica aquí, o aquí, o aquí, dependiendo de qué parámetro voy a clasificar, ¿no? Digamos, yo voy a clasificar de acuerdo al SPT, uso un promedio de acuerdo a esto, donde D es el espesor del estrato y N es el número de golpes de ese estrato.
Bueno, entonces clasifico el suelo. Y una vez que clasifico el suelo, entonces miro aquí en esta tabla en qué zona está. Digamos, en Cusco era zona 2, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, zona 2 con perfil de suelo S2, entonces su factor S tiene que ser 1,30. ¿Ya? Eso nada más. Ahora, en zona 2, digamos, también voy a determinar el valor de TP y el valor de TL, que son otros parámetros que voy a necesitar para hacer mi análisis sísmico. Vamos con lo que dice. El valor de TP debe definirse interpolando linealmente los extremos entre los extremos del intervalo en función de las velocidades de corte, señaladas en la tabla 3. Tabla 3. Esta. Bueno, si tengo la velocidad de corte, ¿no? Si no tengo, no, pues. En caso no se disponga de información relativa a la velocidad de ondas de corte, se considerará el valor de 0,6 para suelos S2 y 0,9 para suelos S3. Lo que pasa es que, miren, para S2 me dice que el valor de TP es entre 0,4 y 0,6 y que lo interpole linealmente de acuerdo al VS. O sea, para suelo 2 sería de 350 a 500. O sea, para 350 es 0,4. Y para el otro valor, que es 550, ya también es 0,6. ¿Ya? ¿No? Y que en que en intermedios lo interpole, pues. No. Pero que si no tengo el VS, agarre el 0,6 de frente, que es el más crítico. Y lo mismo para el S3. Entonces ahí ya tengo, a ver, tengo Z, tengo U y tengo S. ¿Ya? Este de aquí es el factor de amplificación sísmica, ya que es el factor C, que se define de acuerdo a esta tabla. ¿Se acuerdan que hace un rato hemos definido TP y TL, ¿no? De acuerdo al perfil del suelo. Entonces, de acuerdo a qué intervalo de... Este es el T, que es el periodo de la estructura, ¿ya? Y de acuerdo en qué intervalo estamos, C toma una ecuación diferente, ¿ya? En la anterior norma solo existían estas tres. Ahora han añadido la primera. Está bastante bien. ¿Ya? Faltaba esto era necesario, ¿no? Bien, entonces eso, ¿ya? Y finalmente el factor R. ¿Ya? El factor R está mucho más abajo y más adelante vamos a discutir un poco más sobre el factor R. Pero lo que hace referencia es que el factor R es, digamos, la energía disipada durante el sismo. Eso lo vamos a explicar más adelante en detalle. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no está. Acá está. El factor R se determina de acuerdo al artículo 22 de la norma. Entonces allí eh, me dan esta tabla, ¿no? Para calcular el R sub 0. Me dan esta tabla donde yo encuentro el factor R para el sistema estructural que yo estoy analizando. ¿Ya? Por ejemplo, para estas estructuras de acero, ahí están sus Rs. ¿Ya? Para los edificios de concreto armado, acá están los Rs. Para el bañilería, ahí está su Rs 3. Y para madera, su Rs 7. ¿Ya? Bien, el R sub 0. ¿Ya? A ese R sub 0 hay que multiplicarlo por los factores de irregularidad. ¿Se acuerdan que les dije que más adelante vamos a hablar de las irregularidades? Bueno, mírense, todos los factores de irregularidad son menores que 1. Entonces, digamos, yo verifico cuáles de estos existen en una estructura. A ver, ¿cómo es el procedimiento? Acá está. Ya. El factor R es el factor R sub 0 que lo hemos visto hace un momento en la tabla, multiplicado por el factor de irregularidad en altura y multiplicado por el factor de irregularidad en planta. Ahora, acá está la lista de irregularidades en altura, miren. Esta es la lista de irregularidades en altura. Entonces, acá está una irregularidad con su factor, eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Otra irregularidad con su factor,
otra irregularidad con su factor, y así tengo que verificar todas las irregularidades en altura. Y digamos yo determino que mi edificación tiene esta irregularidad y también tiene esta, entonces tengo que tomar la menor. Entre 0,9 y 0,5, la menor 0,5. Ese sería su factor de irregularidad y A, que es en altura. Luego, para las irregularidades en planta también hay una lista. Ya, hasta aquí. Verifico cuáles tengo, cuáles no, y tomo la menor. Y ese es el factor de irregularidad en planta, IP. Y luego, conociendo IA e IP, multiplico por el factor R sub 0 y eso me da el factor R. ¿Ya? Por el momento, mientras no hagamos este análisis, vamos a asumir que la edificación es regular. Y si la edificación es regular, entonces IA vale 1 y EIP también vale 1. Entonces R sería R sub 0. ¿Ya? Por el momento. Bien, entonces dicho todo esto, ahora sí podemos hacer un cálculo de, eh, de un espectro de la norma, ¿ya? Antes de que se nos vaya el tiempo. Bien, entonces, eh, tomen nota, chicos, les voy a dictar. Tomen nota, por favor. ¿Ya? Bueno, creo que lo vamos a... Bueno, sí, tomen nota. Mm, Ya. A ver, entonces, eh, ya vamos a anotar aquí algunas cosas, ¿ya? Ya, digamos, elaborar el espectro de diseño de acuerdo a la norma E030 para una escuela mm, localizada en el distrito de, eh, ya no sé qué distrito, ya Santiago, digamos, Santiago, en la provincia de Cusco. Durante, no, bueno, vamos a ponerle así. El perfil del suelo es S2, ¿ya? El edificio es regular y está construido, vamos a tratar de, está cons- y que está construido de concreto armado con un sistema eh, de pórticos. Punto. A ver, Z por U por C por S, por Y. Ya está, eso nada más. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la pregunta, me está pidiendo calcular el, mm, elaborar el espectro de diseño. ¿Cuál no me sé el 30? Ya, entonces acá vamos a anotar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a anotar el factor Z, ¿ya? ¿Ya? El U, el S y el R. ¿Ya? Ya, entonces el factor Z primero vamos a sacarlo de la norma precisamente, ¿no? Ya, si yo tengo la duda, entonces, eh, si yo tengo la duda, vengo aquí a la norma, voy a los anexos, Santiago, digamos. Santiago. Ahí está. Cusco, Santiago. Dice zona 2. ¿Ya? Y para la zona 2 entonces quiere decir que el factor Z vale 0,25. Acá también está zona 2, 0,25. 0,25. Ya, el factor de uso, ya, el factor de uso es una escuela, ¿no? Entonces, para instituciones educativas, miren, eh, instituciones educativas.
Ya, entonces, como es una escuela, la clasificación A, su factor va a ser 1,5. ¿Ya? Entonces acá 1,50. Ya. El factor de suelo me dice que es perfil S2. El perfil del suelo es S2. Entonces vengo aquí, y bueno, para el perfil S2, uy, ya, para el perfil S2, localizado en la zona 2, el factor de suelo va a ser 1,3. Entonces eso voy y lo anoto, 1,3. Ya, para el perfil S2, el TP va a ser, bueno, acá nos dice que lo interpolemos y todo, ¿no? Ya, vamos a decir que no tenemos pues el VS, entonces 0,6 de frente, ¿no? Y el TL va a ser 3. TP vale 0,6 y TL vale 3. Ya, vamos a anotar aquí. Eh, ya estamos tomando notas aquí, ¿no? Ya, el TP y el TL. El TP va a ser, como hace un rato les mostré, es 0,6. Y el TL es 3. ¿Ya? Este es el factor de suelo, U, Z. Bien, y ahora vamos a continuar con el último factor que, bueno, me dice que es un edificio de concreto armado con pórticos, ¿no? Ya, mejor vamos a poner otra cosa. Dividido con un sistema de muros estructurales, ¿ya? Muros. Entonces venimos aquí a la norma, ¿ya? Y buscamos el factor R, ¿no? Vamos a- uy, ¿qué artículo era? ¿Ya se acuerda? 22 creo, ¿no? Acá está, ya. 22 sí. Entonces acá busco, pues, sistema de concreto armado de muros estructurales. Su factor R es 6. Entonces vengo aquí y anoto 6. Y además, eh, como me dice que la edificación es regular, este es R sub 0, ¿no? Como me dice que la edificación es regular, entonces es regular, perdón. Entonces el factor de irregularidad en altura va a ser 1 y el factor de irregularidad en planta también va a ser 1. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debo yo hacer? Primero voy a calcular el factor R total, que sería el factor R sub 0 por la irregularidad en altura por la irregularidad en planta. Bien, ahora me voy a copiar aquí me falta el factor C, ¿cierto? Pero el factor C hemos dicho que va a tomar una ecuación diferente de acuerdo al valor del periodo, ¿ya? Entonces aquí esta tablita la estoy copiando de la norma, ya la voy a detener allí por un momento. Bien, y entonces aquí lo que debo hacer es comenzar a tabular valores de T, de C y de SA. Entonces, de esta manera, a ver, ya, entonces vamos a comenzar a tabular valores. Por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, o inclusive vamos a ponerlos pues 0,05, 0,10, 0,15. Y así vamos a tabular diferentes valores de T, ya, digamos hasta llegar a ya, 2, digamos, 2. Ya. Y para cada valor de T, ya, ya, bueno,
Primero vamos a hacer un cálculo a mano, chicos, ¿ya? A ver, fíjense, ya tengo la fórmula que yo quiero calcular. Lo que yo necesito calcular es lo siguiente, ¿no? Un segundo. Ya lo que yo quiero calcular es esta expresión, sub sobre R. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Ya, a ver, vamos a calcular aquí, ¿ya? Sería, vamos a calcular primero, necesitamos el periodo de la estructura, ¿no? Ya, el periodo de la estructura se puede estimar también, pero vamos a asumirle un valor, digamos 0,5 segundos. Sería mucho inclusive para un edificio de muros, ¿no? Pero bueno, no importa. Ya. Entonces, a ver, tenemos Z, ahí está. Tenemos U, tenemos, falta C, el factor C. El C se obtiene de esta tabla. Veamos qué es lo que dice. Si el periodo de la estructura es menor que 0,2 veces TP, vamos a calcular entonces aquí 0,2 veces por TP. O sea, 0,2 por esto. Ya, nos dice, si es menor que 0,2 veces TP, eso nos corresponde no, porque este 0,5 y 0,2 TP es 12, no estamos en ese intervalo. Ya, entonces, de 0,2 TP a TP, o sea, de 0,12 a 0,6, en ese intervalo sí estamos. Entonces, nosotros estamos en el segundo intervalo, aquí. ¿No? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se ha definido el intervalo? Ahora cuenta. Ya, estamos en este intervalo. Entonces, para ese intervalo, C vale 2,5. Pues ya anoto aquí C 2,5. Y ahora sí calculo pues el otro factor, ¿no? Que es sub dividido sobre R. Ya, entonces, eh, sub sobre R, ya que, bueno, vendría a ser pues Z multiplicado por U, multiplicado por C, multiplicado por S, y dividido entre R, ¿no? Ahí está. Ese es el sub para este edificio. Entonces, esa es la aceleración que se espera para este edificio. ¿Ya? Está en función de la gravedad, ¿no? 0,2 veces la gravedad. Eh, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, calcular, vamos a añadir ya, calcular el cortante basal si el peso sísmico es de 80 toneladas. Ya, entonces en ese caso el cortante basal sería las 80 toneladas multiplicado por este sux. Esa es la fuerza en el cortante basal. ¿Ya? Esa es la fuerza total que se va a aplicar pues, en el sismo. Bien, el sismo pesa 80 el edificio pesa 80 toneladas y el sismo le va a inducir 16 toneladas de fuerza lateral. ¿Ya? Eso es. Muy bien, pero si digamos eso es digamos para este edificio, pero no es todo el espectro, ¿no? Si yo quiero que, porque una parte de la pregunta me dice elaborar el espectro. Yo ahora voy a elaborar el espectro. Entonces aquí yo me doy cuenta que acá necesito calcular C, y este valor de C tiene, de acuerdo a esta tabla, tiene diferentes ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mm, ya voy a emplear pues un condicional, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a escribir aquí, si, si el periodo es menor que 0,2 veces TP, coma, entonces emplear esta fórmula, ¿ya? 1 más 7,5 multiplicado por el periodo dividido entre TP. Y si no, entonces quiere decir que T es mayor que TP. Entonces, en ese caso, si es que el valor de T
es ya sabemos que es mayor que T, ¿no es cierto? Pero todavía tiene que ser menor que TP. Menor que TP. Estaríamos en la segunda fila, coma 2,5. Y si no, bueno, entonces quiere decir que es mayor que TP, pero todavía tiene que ser menor que TL. Entonces, si el periodo es menor que TL, coma 2,5 por TP dividido entre T. Ya. Eso sí es que se cumple esta condición, o sea, estaríamos en la tercera fila. Y si es que no, bueno, entonces estamos en la cuarta fila. En este caso, 2,5 por TP por TL entre T al cuadrado. Y eso es todo. Esta ecuación le dice, no, mira, si es menor que TP, ya, si no es, entonces mayor, pero tiene que ser menor que TL, TP. Y si no, entonces quiere decir que es mayor que TP, pero es menor que TL. Y si no, ya, entonces es la cuarta. Esa es la condición. ¿Ya? Voy a fijar aquí las celdas que están, la roja, la morada y la verde, para que yo arrastre hacia abajo. A ver, F4, 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 F4 y F4. Ahí está. Entonces voy a arrastrar hasta abajo, nada más. Ya está. ¿No? Eh, a T le vale 3, ¿no? Entonces vamos a alargar esta lista hasta abajo. Ya, mejor vamos a poner así. 0,1, 0,2, 0,3, ya, para que avance más rápido, ¿no? Hasta donde hemos dicho, hasta 3, un poquito más, hasta 4. ¿Ya? Ahora, ojo que aquí, chicos, fíjense un pequeño detalle. Uno de los puntos de quiebre es este 0,2 TP, y 0,2 TP es 0,12. Ya, entonces en ese caso voy a crear aquí una que sea, digamos, 0,05 y otra que sea 0,12. ¿Ya? Y otra que sea 0,20, 0,30. Ya solo para calcular esa esquina, como que diría. Bien, entonces de aquí arrastramos hasta 4. Y aquí, ya está. Y ahora calculamos el SA. El SA, que bueno, es este C sobre R, sería pues Z multiplicado por U multiplicado por C multiplicado por S dividido entre eh, R. Ya, pero este C no es este de aquí, pues el C tiene que venir de aquí. ¿Ya? De aquí. Bien, y fijo todos los valores excepto el C, porque todos se mantienen constantes. C es el único que cambia. Entonces ahí está la pseudoaceleración. Y bueno, voy a graficarla hasta abajo. Ya, aparte de esto, le voy a poner menos decimales porque es innecesario, ¿no? Y ahí está. Bueno, entonces ahora sí hago mi gráfico, ¿no? Vamos a insertar un gráfico. Ya, con líneas rectas. Ya, bueno, para que esté todo claro, vamos a nosotros seleccionar la data. ¿Ya? Seleccionar datos. Agregamos en el eje X, vamos a poner al periodo. ¿Ya? Y en el eje Y vamos a poner a la pseudoaceleración. Y ok. Y ahí está. Este es el espectro de la norma. ¿Ya? Puedo completar aquí si desean. Si es que desean, en la primera fila se puede completar así. ¿Ya? Para el periodo 0, el C no se calcula. No se calcula, guión. Guión. Y el SA es el PGA, ¿ya? Que vendría a ser, eh, a ver, a ver, a ver. ah, no, claro, con esta nueva fórmula sí se va a calcular. Ya, lo arrastro hacia arriba para que calcule. Ya, para cero. Ahí está. Y bueno, en la fórmula le jalo también para que calcule desde cero. Ahí está. Bien, entonces ahí está, este es el espectro de la norma. Ya hemos hablado sobre qué es un espectro de respuesta, ¿no? Este es un espectro de diseño, pero el concepto es el mismo. Entonces yo vengo aquí, digamos, yo vengo en este gráfico
Ya, yo vengo aquí con el periodo de la estructura, a ver, relleno con todo, ya. El periodo de la estructura es 0,5, ¿no? Si yo busco aquí el 0,5, su pseudoaceleración, miren, me está saliendo eh, 0,203. Obviamente tiene que salir pues lo mismo que nos ha salido acá arriba, ¿no? Porque acá arriba hemos hecho el cálculo solo para un punto, pero aquí está para todos los puntos. Lo hemos sistematizado. Ahora, si yo vengo al gráfico, claro, busco el periodo de la estructura, que era 0,5, no me proyecto hacia arriba, y sí, pues en verdad 0,203. ¿Ya? Entonces, ese es el tema con esto. Eh, no sé si tienen alguna consulta, chicos, antes de cerrar. ¿Alguna consulta? Entonces, fíjense, este es el espectro de la norma, ya hemos aprendido cómo construirlo. Y bueno, cuando yo haga un análisis estático, no hace falta construir todo el espectro. Cuando yo haga un análisis estático, es suficiente con calcular ese punto que me interesa. En este caso era el 0,5 y cuyo ejemplo lo hemos desarrollado en esta parte. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Ninguna, todos se van a sacar 20. Ya. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces vamos a detenernos allí y continuamos la siguiente clase. Ya les voy a compartir el Excel y los apuntes. Ya. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Ninguna. Ya, pues entonces cerramos allí y, y nos vemos en la siguiente clase. ¿No?